Bueno, comenzamos este maravilloso libro, Verdad frente a falsedad, del doctor David Hawkins, y comenzamos por el capítulo 1, Perspectiva histórica. Este libro, que parece más que un libro, una biblia, por la cantidad de páginas que tiene y por la letra tan pequeña que tienen esas páginas, ¿no? Bueno, comienza esta primera parte diciendo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido un enigma por su origen, por su propósito y por el destino, ¿no? Todo ser humano se ha hecho las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos después de que nuestro cuerpo se apague, si es que vamos a algún sitio, ¿no? Y a través de distintas teorías o filosofías o religiones se ha tratado de ofrecer una solución satisfactoria. Ha habido mitos, sistemas, discusiones filosóficas y todas ellas lo que han hecho ha sido generar muchas más preguntas, más dudas, más conflictos, y se ha pasado desde pensar que el ser humano viene de los cielos o a pasar que la tierra madre es la primordial fuente de la que venimos, ¿no? En cualquier caso, dice que en diversas partes del mundo la verdad ha emergido a través de la inspiración y la información espiritual de una serie de sabios legendarios. Y esto es muy significativo, ¿no? Y da mucho que pensar, ¿no? Si en unas épocas donde no había medios de comunicación como hay ahora, donde no había televisión, no había internet, no había los grandes libros, no había ni siquiera la imprenta tal y como la conocemos hoy, ¿no? Y surgió en distintas partes del mundo la misma filosofía, la misma teoría, la misma verdad, será porque es verdad, ¿no? Sino porque iban a coincidir todos, ¿no? Todos esos grandes avatadores de los que habla aquí. Y dice que esa verdad no surgió ni de la paz ni de la certidumbre, porque precisamente de todas esas corrientes filosóficas o religiosas siempre ha habido parte de gente que pertenecía a esas corrientes que han entrado en lucha, en conflicto, que se diferenciaban las unas de las otras, y esas desviaciones de la verdad, de sus propias enseñanzas, crearon escepticismo, ¿no? Cuando dentro de una misma filosofía se escinden en dos partes las personas que hay dentro, pues genera escepticismo, ¿no? Y pérdida de credibilidad. Pero dice que sus principios partían del miedo más que del respeto y del reconocimiento intuitivo de la verdad, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Cuando lo que obtenemos viene desde el miedo o cuando viene desde el opuesto, ¿no? Que es el amor, ¿no? Y dice que a partir de todos esos miedos, de todas esas luchas y conflictos, es cuando se fue creando la secularización, ¿no? Porque si venía de las religiones, las grandes verdades, los principios, pues se creó la secularización y a partir de ahí surgió el escepticismo religioso y espiritual. Y además que coincidía con la caída del autoritarismo, ¿no? Cuando los gobiernos eran autoritarios, imponían su verdad, ¿no? Su religión, ¿no? Pero cuando esto sucedió, cuando cayeron los autoritarismos, pues apareció el escepticismo, como decimos, y además empezó a emerger el dominio de la ciencia, ¿no? El paradigma científico, ¿no? Y eso redujo más todavía la credibilidad del dogma religioso, para sustituirlo por la ciencia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al final fueron cogiendo el poder, las ideologías políticas, ¿no? Que han resultado ser tan opresivas como los dogmas que debían reemplazar, como los dogmas religiosos, ¿no? Entonces, dice aquí que se llegó a un nuevo periodo de Inquisición y que se ha visto claramente en el Tíbet, en China, en Rusia, en Europa Oriental, en el sudeste de Asia, en el norte de África y en países árabes o países como Cuba, ¿no? Donde ha habido una fusión del extremismo político y el fanatismo religioso, ¿no? Y se ve claramente con el radicalismo islámico, ¿no? Donde se usa la violencia y la intolerancia, y parece que a partir de ahí la secularización parece un alivio, ¿no? A diferencia del poder, que no tiene opuesto, dice que la fuerza siempre precipita una contrafuerza. Sabemos que la fuerza, cuando leímos aquel libro del poder frente a la fuerza no es lo natural, ¿no? Lo natural es el poder, ¿no? Y la verdad no tiene opuesto, porque la falsedad no es el opuesto a la verdad, sino únicamente su ausencia. Dice que del mismo modo que la oscuridad no es el opuesto de la luz, porque simplemente es la ausencia de luz, ¿no? Entonces dice que a finales de los 80 el nivel de conciencia de la humanidad, que estaba en 190, saltó, se incrementó hasta 205, y eso fue un salto crítico, fundamental, porque sabemos que en el nivel 200 es cuando es donde está en el nivel crítico de la verdad. Pasamos del miedo a la verdad, ¿no?
y ahí la integridad reemplazaba a la ganancia, ¿no? Y dice que las grandes compañías que eran íntegras crecieron muchísimo precisamente, ¿no? Precisamente porque actuaban según la verdad, según la integridad, ¿no? Y dice que a finales de 2003, en noviembre de 2003, fue cuando el nivel de conciencia de la humanidad volvió a crecer hasta 207, ¿no? Que es el nivel actual cuando escribió este libro, ahora no sabemos exactamente por dónde va. Y bueno, pues en esta época, a partir de 2003, fue cuando se descubrió el medio para diferenciar entre la verdad y la falsedad. Y vieron que era más que un sí y un no, ¿no? Porque ya tenemos esta escala del mapa de la conciencia, que es una escala calibrada y logarítmica que va de 1 a 1000, así que no es un sí y un no, hay distintas tonalidades, ¿no? de grises, ¿no? Así que es fundamental. Y esta nueva ciencia de la conciencia permite investigar conceptos y enseñanzas espirituales, cosa que no había sucedido hasta ese momento, no había una explicación científica de eso, ¿no? Y ha emergido una nueva definición de la verdad, con esta revolución que supuso el doctor David Hawking en la historia de la humanidad, ¿no? Y dice que a través del uso del método de esta investigación fue posible identificar y calibrar los niveles de verdad de los conceptos espirituales, de los maestros y de las enseñanzas, así como de las religiones y de las doctrinas eclesiásticas, los niveles más elevados de la historia y los grandes místicos. Todo se calibró, todo se vio que era verdad y que no era verdad, ¿no? Y una de las conclusiones a las que ha llegado este estudio de la verdad es que la existencia, dice que existe una submatriz común a la total de la existencia física. Y hay una serie de campos de energía de alta frecuencia. Y dice que esto que estamos diciendo calibra en 1000, es decir, es una verdad absoluta, ¿no? La dificultad para ver todo esto es que la mente piensa de manera dualista y la verdad no funciona de manera lineal, dualista, ¿no? Ya lo sabemos. Así que, bueno, aquí en la parte que me ha tocado hasta a mí, vamos a desgranar este mensaje denso y fundamental, pero sobre todo sabemos que va a elevar nuestro nivel de conciencia, tal y como ponen los preámbulos del libro. Así que ánimo, fuertes, hasta el final. Nos vemos.